Profe, buenas tardes, presente. Buenas tardes, ya le pongo. Ok. Listo, compañera Andrea, listo. Pilliza Cristian. Pujota Eduardo. Quito Franklin. Allá, le dije que ya se va. Ramírez, María de los Ángeles. Buenas noches, Magíster. Ramírez. Buenas noches, Magíster, presente. Listo, ya lo escuché mejor. Ramos Angie. Buenas noches, presente. Buenas noches. ¿Y a vos qué te va? Rivas Carlos. Rivas Carlos. Ahorita se está conectando Rivas. Rosero Doménica. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Zarzosa Silvia. Economista, buenas. Buenas tardes, presente. ¿Y para qué se reparten las cosas? Dejen ahí, por Dios. ¿Para qué? Profe, está apagado su micrófono. A ver, parece que Repártanse las cosas. Al fin, a nadie les costó. Silvio Constante. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Por favor, me avisan si se vuelve a apagar el micrófono. Topa Jonathan. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches. Economista, ¿sí me puso Vergara mi Karina. asistencia? Perdón, compañera. ¿Sí me puso mi asistencia, economista? A ver, déjame verle, Silvia. Sí, ya está. Vergara Karina. Y Zambrano Jessica. Presente, buenas noches. Buenas noches. Zambrano me dijo presente. Sí, buenas noches, presente. Ya, listo. Listo. Voy con otra lista. Álava Ángel. Álava Ángel. Vaque Jennifer. Compañeros, tienen encendido su micrófono. A ver, vamos a ver un ratito. Un segundito. Buenas noches, Magíster Obando. Buenas Disculpe, noches. ingresé un poquito tarde. ¿Me será que me puede ayudar con el registro de mi asistencia? ¿Cuál es su nombre? Guerra Noriel, de Un Quito. segundo. Ya, sí, Noriel, dame un segundito. Ya le puse. A ver, estaba Vaque Jennifer. Benavides Sandra. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Benítez Linda. Buenas noches, Magíster, presente. Buenas noches. Boada Gustavo.
Boada Gustavo. Boada Presente, Héctor. Inge. Presente, Inge. Listo. Boada Presente, Héctor. ingeniero. Sí, presente. Ok. Caicedo Cecibel. Chipantiza Yasmín. Ok. Córdoba Jefferson. Presente, magíster. Estupiñán Alan. Gaibor Diego. Grande Jessica. Presente, profesor. Disculpe, tenía un problema con el audio. Estupiñán. Ya. A ver. Magíster, Córdoba, Juliano, todo tal vez. A ver, Córdoba, sí. Córdoba, sí. Estupiñán, Gaibor Diego. Gaibor Diego. Granda Jessica. Intriago Naomi. Buenas tardes, ingeniero, presente. Ya, buenas tardes, ahora sí, ya la apunto. Ok, Jumbo Karen. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, no se me conectaba el audio. Grande Jessica. Ok. Jumbo Karen. Lor María. Martínez Adrián. Presente, buenas noches. Buenas noches. Mazón Camila. Montenegro Catherine. Buenas noches, Mazón Camila. Buenas noches. Buenas noches, Liste. Katy Montenegro. Montenegro, Listo, sí. ya lo pongo. Gracias. Morán Marisa. Palacios. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, compañera. Palacios Roger. Sí, magíster, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Rada Ruth. Rada Ruth. Rivera Andrea. Buenas noches, presente. Rivera. Buenas noches. Ya, muchas gracias. Ok. Rodríguez Jocelyn. Yajaira. Perdón. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches. Rodríguez Jocelyn Fernanda. Solórzano Melanie. Buenas noches, presente, profe. Solórzano, ya. Túquerres de Stephanie. Ventimilla Hernán. Magíster, muy buenas noches, presente. Vélez Brian. Vélez Alison. Vistín Héctor. Zambrano yo. Listo. Presente, ingeniero, Zambrano yo. Bien. Listo, ya le pongo. Bueno, ¿alguien más que quiera decir que está presente? Aunque piense que no están en la lista. Bueno. profe. Perdón. Sí, su nombre, por favor. Rivas Carlos, profe. Ok, déjame ver. Rivas. Ya, sí estaba. Muchas gracias, profe. Sí, está bien, sí. Estupiñán se me puso en la lista de flota, profesor. ¿Estupiñán? Sí, se me puso en la lista de Estupiñán Velasco. Déjeme verle, por favor, un segundito. Sí, sí está. Ok. Bueno. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, el día de hoy es un día especial y voy a empezar con esta socialización, esta clase, con la socialización de esto que les voy a subir. Un segundito. Bueno, porque me han pedido sobre todo que socialice
esta actividad. Por favor, me comentan si pueden visualizar la pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, todos ustedes han de ver cómo se llama recibido esta invitación, ¿verdad? Es hoy a las 7 de la noche, entonces nosotros 7 vamos a acabar la clase y vamos a juntarnos a este webinar, ¿verdad? Ya, es decir, a todas y todos. Entonces, yo lo que les espero es en este webinar allí pues también voy a tomar la lista, voy a tomar en cuenta esto, ¿de acuerdo? Entonces, para que sepan, ¿no es cierto? Vamos a entrar todos al Zoom, a estas direcciones que tenemos aquí, todas y todos, ya a las 7 en punto. Como tenemos este tema, entonces yo tengo una clase preparada para hoy que la voy a hacer en ese tiempo. Es decir, ahorita me quedan 30 minutos, 40 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, cualquier pregunta, me hacen, ¿no? Y no habría problema. Y bueno, yo mientras voy dando la clase, voy conversándoles, voy a estar calificando en estos días, más que todo ¿cómo se llaman los trabajos? Los avances que han enviado. Pude ver algunos, pude incluso a un estudiante decirle que por favor me ha enviado, creo que solo el formato vacío, entonces para que pueda rectificar eso, puede corregirlo. Entonces eso, he visto la mayoría de trabajos y creo que la clase de hoy de pronto les va a ayudar mucho, sobre todo a las personas que tienen proyectos relacionados con negocios, ¿no? Entonces hoy vamos a ver el mercado, pero obviamente hoy no vamos a ver el mercado como lo hemos visto, ¿no es cierto?, desde la letanía de la oferta y la demanda, los conceptos, no, sino hoy vamos a ver el mercado, sobre todo cómo se aplica y el tema de los estudios de mercado. Inge, ¿Sí? una consultita. De pronto usted nos puede regalar unos 10 minutitos antes de que finalice la clase para hacerle, para que o sea, nos ayude o más que todo sea usted como una guía para poder realizar esa tarea de la anterior semana, porque la verdad no sé cuántos compañeros nomás le hicieron en eso. Ya, O muchas sea, gracias. yo estoy incluido porque no sé ni siquiera cómo empezar. Sí, Magíster, por favor, conmigo ya son 2 también. Bueno, Le agradecería mucho. ya, yo lo que les Sí, por pediría es que favor, me Magíster. dejen, Más que me permitan dar esta clase. O sea, más que todo, ¿cómo empezamos? ¿A qué tema tratar? O sea, A todo. ver, verán. O Ya. ver si es que de pronto usted nos puede ayudar así con un ejemplo y nosotros basándonos en ese ejemplo, nosotros seguirle haciendo ese trabajo. A ver, ustedes, perdón, está también la compañera Silvia Zarzosa. Perdón, su nombre, compañero. Brandon Mendoza. Vale, ya. Pero no me Bueno, ponga. yo lo que les Yo voy, también, lo que les voy a profe. pedir, Disculpe. ¿eh? No Yo me también, ¿Cómo se ponga. llama? ¿Topa? Sí, por ¿Quieres favor, decir algo? profe. Topa, Jonathan. ¿La lista? Sí, sí. Economista. Uno de los que faltan en el trabajo. Ya, usted sí estaba puesto. ¿Alguien más? A ver, ¿quién más? La Había una compañera que... la compañera Fernanda Rodríguez no se le activa el audio, que le ponga en la asistencia, por favor. A ver, ya. A ver, verán. Entonces, a ver, Rodríguez, déjenme ver. Ya, por favor, lo que les digo es que... ¿Qué tú crees que andas comentando, ve? ¿Ah? En el lo de temblor. Hay un audio que está aquí. Compañera Andrea, por favor, el audio. Me manda una Era captura ya, el y temblor ya no, pasó. ¿qué le haces a ese pobre hombre? A ver, vamos a... André. Compañeras, Andrea, por prendido el favor. audio. Compañera, el micrófono. Andrea. El Lo micrófono. siento, perdón. Ya. Bueno. Yo vi que habían entregado 35 trabajos. Puede ser de 70 estudiantes, es decir, el 50%. Puede ser que el otro 50% no haya entendido. Lo que les voy a pedir es que me pongan atención en esta clase bien chiquita que es de 40 minutos. Ya es menos, 35 minutos. Entonces, va a ser que de aquí nazcan las ideas. De aquí vamos a ver el tema. Entonces, yo incluso traté de explicar en otro comunicado, ¿no? Que era lo que se necesitaba, pero a pesar de eso hay dificultades. Entonces, déjenme dar esta clase y vamos aclarándonos para después. Los que no han presentado lo podrían hacer justamente en estos días, ¿no es cierto? No importa si dice que está retrasado, porque yo justo estoy revisando, entonces hasta el domingo
yo ya voy a pasar, yo el sábado de noche, domingo de mañana paso todas las notas, entonces ya está en el CGA de esta primera parte. Entonces tienen ese chance y bueno, ahora entonces les voy a dar la clase y después hacemos cualquier pregunta, ¿no es cierto? Al final voy a tener unos pocos minutos para hacer esta actividad mientras nos juntamos del webinar. Entonces, a ver, si pueden visualizar la pantalla. Sí, se ve, ingeniero. Listo, entonces, verán, rápidamente el día de hoy vamos a ver sobre todo todo lo que implica un estudio de mercado, ¿no? Yo les decía que había revisado, lo que habíamos mandado de trabajo no era complejo, sino porque habían que plantear un tema, objetivos y la metodología, ¿no? Cómo iban a hacer esta propuesta, ¿no? Estaba abierto para que puedan hacer una propuesta que tenga que ver con el tema que ustedes desarrollen, tenga que ver con la materia de economía, ¿no? Con todo lo que estamos viendo, ¿no? Hemos visto la oferta, la demanda, los mercados. Hoy vamos a ver estudios de mercado y esto les va a aclarar la idea a muchas personas que han hecho propuestas porque solo han hecho planteamiento de temas que quieren de alguna manera enfocarlo hacia negocios, ¿no es cierto? Ver cómo funciona el negocio, cómo funciona la oferta, la demanda. Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo se investiga y cómo se estudia el mercado en concreto. Entonces, bueno, aquí incluso en la gráfica yo lo que les he puesto es, si pueden ver, ¿no es cierto? Es un chef, ¿no es cierto? Que le da de comer ahí ¿cómo se llama? En este caso sería al consumidor, ¿no? Y ahí el chef sale de una app, ¿no? Entonces ahora todo funciona en base a las apps. Todos estamos tecnologizados en este punto, usamos celular, manejamos súper bien esta tecnología. Entonces, vamos, más o menos por eso traje a la idea esto. Bueno, como tenemos poco tiempo, entonces vamos a ver así conceptos, ¿no? Muy rápido. Ya hemos visto sobre todo, por ejemplo, temas relacionados a conceptos del mercado, que tiene que ver sobre todo con cómo se relacionan, ¿no es cierto? Por un lado, los compradores respecto a sus necesidades o demandas o deseos, y por otro lado, los vendedores, ¿no es cierto? Que de alguna manera ofrecen un producto, ofrecen un determinado producto. Alguien se le encendió el audio, bueno. Entonces, hasta aquí vemos rápidamente qué es, qué es el mercado, justamente donde se relacionan compradores y vendedores. Ya. Entonces, ahora, en este marco del mercado, entonces, bueno, esto también habíamos visto, que el mercado sobre todo está compuesto por estos mercados de factores, ¿no? Tenemos el mercado de productos, el mercado de trabajo, el mercado de capitales, ¿no? Todos estos son mercados, pero la parte esencial que vamos a mirar el día de hoy, sobre todo, se enfoca en esta relación de la compra y venta, ¿no es cierto?, de bienes o servicios, donde se relacionan las empresas y familias, ¿no? Este va a ser sobre todo el ámbito, ¿no? Porque vamos a hablar del estudio de mercado, ¿para qué? Para ver si funciona sobre todo una determinada inversión. Entonces, yo creo que esta clase les va a aclarar a muchos, sobre todo sus propuestas, y bueno, en buena hora está muy bien. Otros han hecho propuestas de análisis, que también está muy bien, ¿no? Y vamos a tomar todos los elementos que vamos viendo, sobre todo para poder concretar estos temas. Bueno. Ahora vamos a ver el estudio de mercado, ¿no? Entonces, rápidamente, ¿no es cierto? El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial, ¿no? Como es una iniciativa empresarial, entonces lo que se quiere es ver la viabilidad comercial de esta iniciativa empresarial, es decir, si funciona esta actividad económica, ¿no? Entonces, muchas veces estas iniciativas empresariales no son otra cosa que sus negocios, sus proyectos de negocios, sus proyectos de emprendimiento. Entonces, aquí el objetivo básico, sobre todo, del estudio de mercado, ¿no? Es analizar, poder cuantificar, ¿no es cierto? Poder entender cuál es la necesidad social que se tiene. ¿Para qué? ¿Para qué hace este estudio de mercado? ¿Por qué quiere identificar la necesidad social? Sobre todo porque quiere posicionar, ¿no es cierto?, un bien o servicio que va, sobre todo en este caso, a emprender un negocio que quiere, ¿no es cierto?, saber si este proyecto es viable o no, porque sepan o no ustedes, muchas personas simplemente cogen y dicen, yo, ¿para qué voy a hacer un estudio de mercado? Porque créanme, el estudio de mercado es muy costoso, ya vamos a ir viendo por qué, pero el tema es que en este momento, o sea, solamente
el estudio de mercado lo que hace de alguna manera es en base a toda una serie de investigaciones, ¿no es cierto? Quiere investigar, analizar, cuantificar, sobre todo cuál es la necesidad social sobre un bien o servicio, ¿no es cierto?, que se quiere comercializar. Entonces, eso en concreto. Entonces, ahora vamos a ver sobre todo qué aspectos debe cubrir un estudio de mercado. Entonces, primerito, un estudio de mercado para un estudio de mercado, ¿no es cierto?, tiene que identificarse el producto o servicio, sobre todo, que es el que voy a investigar, que es el que voy, sobre todo, a comparar el producto con otros productos similares dentro del mercado para ver si el precio que yo ofrezco, por ejemplo, es el ideal. Por un lado, es ideal porque me trae ganancias, porque aquí justamente en el estudio de mercado es donde yo calculo el valor actual neto, la tasa interna de retorno para saber si esta inversión que yo hago, sobre todo la voy a recuperar y voy a obtener ganancias. Eso en concreto, ¿no? Se refiere al estudio de mercado. Luego tenemos la identificación, ¿no?, del producto, es decir, qué tipo de producto es el que yo voy a vender, si va a ser un bien, un servicio. En el caso de que sea un bien, por ejemplo, si yo voy a hacer comidas, yo quiero mirar si la comida, además con la sazón ahorita, por ejemplo, pega en el mercado, ¿no? Entonces, tengo que ver la identificación del producto, el área de mercado. Ya vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos, ¿no? La demanda, no la demanda como estábamos viendo en teoría, ¿no? La demanda de estos gráficos. Ya realmente vamos a investigar, ¿no es cierto?, la demanda a través del estudio de mercado, la oferta, los precios y las tarifas y los servicios y los apoyos complementarios que se deben tener. Entonces, un estudio de mercado, sobre todo, abarca todas estas áreas. Por eso es costoso, porque como ven, o sea, cada área se requiere una especialidad muy importante, sobre todo, o una investigación específica para ir abarcando cada una de estas áreas. Entonces, de eso se trata el estudio de mercado. Es costoso, claro. De pronto ustedes en los propuestos o proyectos no van a poder lograr, ¿no es cierto?, hacer así íntegramente porque se necesitan recursos, ¿no es cierto? Pero podemos delimitarlo tanto, ¿no es cierto?, y hacer una metodología justamente de cómo, por ejemplo, aplicar el estudio de mercado para ya la propuesta, el tema que ya se ha planteado. Por ejemplo, yo he visto temas que se plantean sobre todo, por ejemplo, un negocio que quieren ver, ¿no es cierto?, cómo se puede posicionar un negocio en concreto, ¿no? Entonces, para eso, para poder posicionar un negocio, para poder mirar si un producto tiene o no salida, entonces hay que hacer un estudio de mercado, analizar su oferta y demanda y sobre todo el precio en el que se quiere ofrecer para ver si tiene rentabilidad, porque aquí el estudio, ¿no es cierto?, si su rentabilidad es muy baja, no es rentable, entonces simplemente solamente invirtió en el estudio y obviamente se ahorró todos unos dolores de cabeza cuando ya hace los proyectos, ¿no? Por eso es importante los estudios de mercado. Estos los podemos aplicar a nuestra realidad, claro, como estudiantes, por supuesto, ¿no? Porque de alguna manera les comento, ¿no? Sobre todo, estos servicios requieren las empresas de la economía popular y solidaria, las empresas, los negocios chiquitos, las asociaciones, ¿no?, que se han juntado para ahí con sus capitales económicos, pues estos negocios son los que requieren, o estos emprendimientos, o estas ideas son los que requieren los estudios de mercado, porque, bueno, tienen el producto. Les voy a contar, ¿no? Por ejemplo, yo conocí una comunidad en la Amazonía, es una comunidad de mujeres, perdón, es una comunidad de hombres y mujeres, comunidad de nacionalidad, que se encuentra en Lago Agrio, ¿no? Y ellos y un grupo de mujeres, ¿no? Las mujeres de esta comunidad se asociaron en una asociación de economía popular y solidaria, y ellos lo que querían era vender el ají negro que ellos hacen, que elaboran con productos naturales de allá en base a su cultura y cosmovisión, y también hacían, ¿cómo se llama?, una especie de tortilla de yuca, ¿no? Entonces, esto ellos lo querían comercializar, querían saber sobre todo si lo podían hacer en Quito y en ¿cómo se llama?, y en Lago Agrio, ¿no? Entonces, el tema que tenían que hacer estas personas era obviamente un estudio de mercado, porque producían, ¿no es cierto? ¿Qué les ayuda a crear el estudio de mercado? Sobre todo el costo de producción. ¿Cuánto me cuesta a mí producir un producto que lo quiero sacar al aire? Entonces, de eso en concreto, les comento que a estas compañeras, sobre todo de esta asociación, pues les ayudó mucho, sobre todo a saber, bueno, cuánto están invirtiendo, porque como muchas cosas, ¿no es cierto?, cogían de la misma naturaleza, como la misma yuca, el esfuerzo, el trabajo que hacían ellas, que era admirable, que se levantaban desde muy temprano a elaborar estas tortillas, se llamaban hechas de casabe, ¿no? Casabes del producto. Entonces, en fin,
salían perdiendo porque había mucha más inversión aparte solamente del producto, ¿no? Porque le vendían $1, pero en realidad el costo, ¿no es cierto? Haciendo los cálculos del costo, de los costos de producción, pues sería mucho más alto. Sería como para venderle el producto a $5. Volver a ingresar porque se A me ver, fue el internet. ya, a ver, dígame, compañera, si me puede repetir, No, por que favor. sí me tomó la lista, sí, pero recién vuelvo a ingresar, por favor. ¿Cuál es su nombre? Anaí Narváez. A ver, déjame verle. Un segundito ahí. Sí estaba tomada en cuenta. Ujú. Sí le había tomado la lista. Muy amable, gracias. Muy bien. Ok, a ver, entonces estábamos en esta parte que les estaba comentando de los estudios de mercado, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante cómo están compuestos? Ahora vamos a ver cada uno de los detalles que tiene este estudio de mercado, ¿no? Y como tengo pocos minutos, entonces me voy a ir así a pasarlo rápido. Esta parte va a estar también subida en, ¿cómo se llama? En la plataforma Pau, ¿no? Ya es parte de la unidad 2, entonces todo lo de la unidad 2 ya voy a pasar a la plataforma, ya la voy a poner bien para que ustedes lo puedan ver. Entonces este es el último tema que se refiere a mercados y tiene que ver con estudios de mercados. Entonces, como ven, o sea, lo primero que solicita, sobre todo el estudio de mercados, es identificar el producto, es decir, cómo se llama el producto, cuáles son sus componentes, cuáles son sus características físicas, cuál es su color y textura, cómo funciona el producto, cuáles son sus empaques y envases, qué trámites se requieren para poder obtenerlo, productos complementarios, cuáles son los productos complementarios que tienen suplementarios que tendría este producto que serían como parte de la competencia, cuáles son los productos similares, en qué tamaños o medidas se puede presentar este producto, para qué sirve y cómo se usa, ¿no? El producto, ¿no? Solamente aquí estamos hablando de definir cuál es el producto que va a salir a la venta, ¿no? Entonces, supongamos, ¿no? Yo les comento, yo de esto les conozco mucho porque yo he trabajado en estudios de mercado, he trabajado, les comento, en Cedatos Gallup hace algunos años, y el tema de allí es que llegaban empresas, ¿no es cierto? Por ejemplo, empresas que llevaban con sobres como de gelatina, ¿no? Y lo querían posicionar en el mercado, entonces se hacía todo un estudio, se hacían focus group, encuestas, bueno, pero solamente para definir, ¿no? La textura, los colores, el sabor del producto, ¿no? Porque les hacían probar a la gente y ahí pues estaban los químicos atentos para ver, bueno, los ingenieros de alimentos para ver, bueno, cuáles eran las variaciones que requería el producto. Eso en cuanto a la identificación del producto. Luego, el área de mercado, ¿no? Que es importantísimo, sobre todo, identificar cuál es el área de mercado, cuál es la zona, sobre todo, de influencia, el área de influencia donde ese producto va a ser consumido, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la población demandante? Entonces, ustedes tienen algunos proyectos, ¿no? Algunas propuestas que hablan de restaurantes, de negocios, de emprendimientos. Allí es súper importante, sobre todo, el área, dónde va a ser el proyecto, porque allí usted va a tener sobre todo un área de influencia donde van a ser los potenciales consumidores o los consumidores sobre ese negocio, ¿no es cierto?, que se va a tener. Por eso es muy importante investigar, ¿no es cierto?, pensar mucho en esta parte del estudio de mercado, sobre todo en el área donde va a ser definir, ¿no es cierto? Dice, esa zona tiene una extensión geográfica definida dentro de ella, la demanda depende tanto de la población total como de sus ingresos, ¿no? Entonces, aquí lo importante es ver cuál es el área de influencia donde se encuentra el negocio, ¿no es cierto?, donde va a estar ese producto vendiéndose y cuáles son los ingresos que va a tener la población, ¿no? Entonces, por eso es importante cuál es la extensión geográfica, ¿no es cierto? Es decir, si es local, es decir, si es parroquial, si es en una junta, si es en una parroquia, si es en un cantón, si es en una región, si es a nivel del estado, es a nivel nacional o es a nivel internacional, ¿no? Donde se va a vender este producto. Entonces, por eso es importante la extensión geográfica, noción del producto, información de la población, ¿no? Se requiere sobre todo de la población consumidora dentro del área de influencia del mercado. ¿Cuál es de esa población se determina? Se necesita sobre todo determinar, saben que para esto, solamente para el tema de población, bueno, existen algunos investigadores demógrafos. ¿Quiénes son demógrafos? Son los que estudian la población. Y bueno, y hay mapas, ¿no? En el mismo INEG hay mapas
de la población sectorizada por barrios, ¿no? Entonces, por barrios se hacen los estudios de mercado, ¿no? Se levantan encuestas, por ejemplo, en el sur de Quito se los estratifica estos barrios de acuerdo a los ingresos, ¿no? Es decir, si son de alto, si son de ingresos altos, medios o bajos, ¿no? Entonces, tiene esa estratificación de lo que se llamaría como la segmentación de la población para hacer el estudio, ¿no? De acuerdo a los ingresos, porque el producto, bueno, de pronto demandan más, de pronto los ingresos más populares, ¿no? Los ingresos bajos demandan más un producto que los de estratos altos, pero sin embargo en el estudio de mercado le da esa información. Le dice cuáles son las condiciones de comercialización, el grado de facilidad o dificultad con la que se comercializa este producto. Entonces aquí vamos viendo, ¿no es cierto?, el área de mercado. Creo que este ya lo habíamos visto, ¿no es cierto?, más de acá arriba, sí es la misma, perdón. Entonces yo aquí, cuando estoy viendo el mercado, ¿no es cierto?, aquí yo ¿qué es lo que más interesa? Sobre todo es cuál de todos, ¿no es cierto?, es el consumidor que de alguna manera va a, ¿cómo se diría?, a coger este producto, ¿no es cierto?, a consumir este producto. Entonces, lo más importante en el estudio de mercado sobre todo es saber cuáles son las necesidades, los deseos, ¿no es cierto?, los gustos del consumidor para poder entenderlo, ¿no? Y para eso, para saber eso, se viene lo que se denomina el estudio de la demanda. Nosotros habíamos visto en todas las clases anteriores a la demanda, el gráfico, ¿no es cierto? Cómo se analiza un poco, qué significa. Hoy vamos a ver para qué sirve, ¿no? Es decir, para qué sirve todo esto que he aprendido de la demanda. Pues sirve sobre todo porque hay herramientas que ayudan a determinar, encontrar cuál es esa demanda, ¿no es cierto? Determinar cuáles serán esos posibles compradores del producto, ¿no es cierto?, que voy o servicio que voy a ofertar, ¿no? Eso es muy importante. Eso que más, bueno, también es importante definir el mercado meta, ¿no? Eso se refiere sobre todo, ¿cuál es mi mercado objetivo, ¿no? Sobre todo al cual va a llegar mi producto. Y también, ¿no es cierto? Lo que se quiere es determinar el propósito, ¿no es cierto?, del estudio de mercado. Dice que es conocer cuánto se consume, cuánto de ese producto se va a consumir. Entonces, ¿cuál es la cantidad? ¿No es cierto? Si vieron que nosotros veíamos... ¿cómo se llama? El precio, para hacer los gráficos de la demanda se relacionaba el precio con la cantidad del producto demandado. Entonces, esto sobre todo se puede determinar en base a un estudio, ¿no? Ya sabiendo cuál es la población geográfica, ¿no es cierto? Supongamos que es en una parroquia que tiene, qué sé yo, que tiene 7,000 habitantes de esa parroquia. Entonces, yo ya tengo mi mercado objetivo, ¿no? Mi potencial consumidor son 7,000 habitantes de mi producto estrella. Entonces, a esos 7,000 habitantes tengo que saber cómo yo puedo determinar que este producto sobre todo se va a posicionar es a través de mi estudio de mercado. Ahí voy a entender cuál es la demanda, ¿no? Entonces dice que en este sentido se deben considerar tanto, ¿no es cierto?, las cantidades consumidas. Entonces aquí me dice, para yo poder entender cuál es la cantidad consumida, ¿no es cierto?, que me van a consumir estas personas, yo necesito hacer un análisis primero del comportamiento histórico del mismo producto, ¿no es cierto? Cómo han venido consumiendo las personas en los anteriores años, ¿no? Para eso se recomienda series históricas o estadísticas de 10 años, por ejemplo, ¿ya? Que es una información, es decir, en el año 1, tanta cantidad, en el año 2, tanta cantidad, ¿no? Entonces, esta es la información que se levanta. A veces esta información se levanta en base a una información primaria o secundaria, ¿no? Primaria quiere decir de primera mano, que usted hace encuestas, o secundaria significa que usted encuentra, ¿no es cierto?, en documentos de la junta parroquial, en libros, en algo, ¿no es cierto?, que la misma gente sabe, ¿no es cierto?, cuánto ha vendido cada año. Entonces, bueno, todo eso es posible, sobre todo encontrar el comportamiento histórico y también para determinar la demanda actual, ¿no es cierto?, cuál es la demanda presente, se requiere un estudio de factibilidad. Entonces, para ver, o sea, ¿qué significa un estudio de factibilidad? Significa una encuesta, ¿no? Entonces, yo para hacer una encuesta necesito conocer sobre todo la muestra, ¿no? O sea, por ejemplo, de 7,000 personas, no es que yo cuando digo que voy a hacer una encuesta, ¿no es cierto?, me voy al concepto de muestreo. Entonces, el muestreo no es otra cosa más que a través de una ecuación me dice a cuánta población yo le voy a hacer la encuesta. Entonces, de 7,000 habitantes, por ejemplo, yo solo voy a hacer 300 encuestas.
Estas encuestas, casi cada encuesta más o menos, supongamos, puede estar desde costando de 5 a 10 dólares, ¿no? Cada encuesta. Entonces, ese es el tema, ¿cómo se llama? Bueno, de estos estudios de factibilidad, ¿no? Que se los concibe a través de estos mecanismos de un muestreo, es decir, de toda la población, ¿no es cierto? Imagínense, no se la hace a toda la población, sino a un grupo determinado, y este grupo determinado, sobre todo, ya está estratificado, ¿no? Le dice, bueno, vamos a hacer, de estas 300 encuestas, vamos a hacer 50, ¿no es cierto? A la clase alta, vamos a hacer unas 100, otras 50, ¿no es cierto?, a los barrios de clase media, ¿no es cierto? Y vamos a hacer las 100 a los barrios de clases populares, porque ahí es donde, sobre todo, se va a sentar la mayor cantidad de demanda de mi producto. Entonces, ahí ya va saliendo, va obteniendo información de la demanda. ¿Para qué yo saco esta información? Sobre todo es para yo poder proyectar cuál va a ser, para yo poder pronosticar, ¿no es cierto? Para yo poder, sobre todo, cuantificar cuál va a ser mi demanda futura. Es decir, ¿cómo yo lo hago eso? A través de las encuestas que hago actualmente, más mi información histórica, yo lo que hago son proyecciones de esta información, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir proyecciones? Por ejemplo, si yo tengo que el consumo, qué sé yo, histórico, supongamos, ¿no? De un producto de comida, estamos viendo costeña, era para, supongamos, unas 7,000 familias semanales, entonces unos 7,000 comensales, ¿no? Entonces, pero este era mi histórico. Actualmente yo estoy ahorita vendiendo unos 10,000 a 10,000 comensales por semana. ¿Y cómo se me proyecta en el futuro? Entonces yo lo que hago es aplico ecuaciones a través del análisis de correlación. Ojo, que yo les estoy dando así como en una hora todo este tema de estudios de mercado, pero en realidad cada uno de estos campos requiere incluso estudios y profesionalización para saber cómo se hace esto. Y para saber esto, sobre todo, se llama la materia proyectos, ¿no? Para saber cómo se hace un estudio de mercado. Y para eso se manejan sistemas, ¿no? Como el Project Management, que a través de este programa, ¿no es cierto?, se ingresa toda la información y puede sacar, sacarle la demanda, la oferta, ¿no? Hacer todos estos análisis. Se hace también análisis de correlación y le dice, ¿no es cierto?, que en el futuro la demanda va a ser, qué sé yo, 19,000 comensales. Entonces usted la apunta sobre todo a este negocio porque aquí es donde va a encontrar la ganancia. Bueno, eso en cuanto, ¿para qué me sirve el estudio de la demanda? Para yo poder proyectarla, ¿no es cierto?, en el futuro. ¿Cuáles son mis posibles demandantes? Y con eso obviamente yo calculo mis ganancias. Ahora también, esto es otro campo muy importante dentro del estudio de mercado, ¿no es cierto? Cuando se estudia la oferta. Entonces, cuando estamos hablando de estudiar la oferta, estamos hablando de que hay que detallar los productos semejantes o sustitutos, o sea, los productos similares, ¿no es cierto?, que se encuentran en el mercado a lo que yo voy a ofrecer. Por ejemplo, si yo hablo de comida manavita, entonces debe haber muchos restaurantes de comida manavita, ¿no es cierto?, en la zona, y tengo que saber, ¿no es cierto?, tengo que analizar. ¿Para qué yo hago el estudio de estos mercados, del mercado de la oferta, ¿no es cierto? Es decir, yo voy a analizar a mi competencia, ¿no es cierto? Y para eso hay muchas técnicas, ¿no? Para analizar la competencia, incluso técnicas que pasan de la ética, ¿no? Porque unas cuestiones éticas es poder encontrar la información disponible y la otra es utilizar otros recursos para llegar a la información. Pero bueno, esto es del mercado y la competencia es voraz y se utilizan muchas técnicas, pero aquí sobre todo el objetivo es conocer cuál es mi competidor, ¿no es cierto? ¿Qué vende, por ejemplo, qué hace un plato especial que de pronto sea importante saber que los otros no tienen, ¿no? Y ahí se hace sobre todo importante analizar cuánto además cuál es la cantidad que ellos pueden proveer en un mercado, ¿no es cierto? Y frente a la demanda, cuál es mi margen, ¿no es cierto? Al cual yo puedo llegar, ¿no es cierto? Puede llegar mi producto. Entonces, además es importante sobre la oferta conocer cuáles son los puntos fuertes y débiles para yo poder competir, ¿no es cierto?, así sanamente dentro, ya cuando mi producto sale al aire. Entonces, eso es importante, estudiar el oferta, y lo que se dice es que es importante sobre todo hacerlo paralelamente al estudio de mercado. Es decir, mientras se va haciendo el estudio de demanda, es importante ir haciendo el estudio de la oferta, es decir, toda la información, levantar toda la información referente a todas las empresas que hacen lo mismo, ¿no es cierto?, que voy a hacer yo, cuál es el mercado, y de pronto ese mercado todavía estas empresas no abastecen en su totalidad. Entonces por eso es importante que mi empresa también entre a competir, ¿no?, y con unos precios especiales. Eso es importante.
Bueno, aquí dice que se considera el tamaño de la oferta. Aquí también, ¿no es cierto?, como se hace la estimación igual que en la demanda, entonces es importante la información histórica, la información presente para poder proyectar, ¿no es cierto?, hacia el futuro. Bueno, cómo va a ser el mercado o mis competidores, ¿no? Cuál va a ser su comportamiento en el futuro. Por eso es importante esto. Pero sin embargo dice que, claro, o sea, yo les comentaba, ¿no? Que es difícil obtener información sobre la oferta, sobre las empresas, ¿no? Entonces, como es tan difícil obtener esa información, lo más importante que ustedes tienen que saber es que solo esta información les brindan estas empresas. Entonces, para eso hay técnicas, ¿no? O sea, hay formas que se hace, por ejemplo, un focus group, es decir, se llama a trabajadores de estas empresas para hacer el análisis, ¿no?, de determinados productos, y ahí es donde se obtiene información. Pero estos focus group son muy caros, ¿no? Un focus group puede costar desde $5,000 hasta $10,000, ¿no? Dependiendo del número de personas, porque ahí en esos focus groups se desgusta el producto, se lo prueba, bueno, se hace una serie de pruebas que quiera sobre todo el cliente, en ese caso, poderlas sacar. Bueno, me quedan 10 minutos, solo voy a ocupar 2. Y después para conversar en 5 minutos, bueno, lo que me habían pedido. Entonces aquí dice, finalmente, ¿no es cierto? Les decía que se hace igual, ¿no es cierto? Un pronóstico de la oferta futura, al igual ¿cómo se llama? Que cuando se hace el estudio de la demanda, bueno, después viene el balance de la oferta y la demanda, la comparación entre la demanda existente y la oferta que la ha atendido. Bueno, aquí sobre todo lo más importante es que lo que es importante cuando se hace estos estudios de mercado es poder comparar, ¿no es cierto? ¿Cuáles los resultados que ha obtenido de la demanda y de la oferta? ¿Por qué? Porque a pesar de que el precio sea en equilibrio, ¿no es cierto?, esta información va a ser siempre cambiante, siempre va a variar, ¿no es cierto? Siempre va a haber diferencias entre la oferta y la demanda, y dice que esas diferencias son las que definen la posibilidad de llevar a cabo el proyecto, ¿no? Entonces aquí, ¿por qué es importante comparar la oferta y la demanda? Porque aquí va a obtener una información muy importante para su negocio, ¿no? Tanto del consumidor como de la competencia, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, y sobre todo lo que dice que es importante es balancear esta información, es decir, ponerla sobre todo a prueba en estos documentos que son los estudios de mercado, ¿no? Para saber bien a qué es lo que me estoy metiendo. Bueno, dice que los pronósticos, tanto de la demanda como la oferta, cuentan con expectativas y consideraciones adicionales a la tendencia histórica. Bueno, que es importante sobre todo analizar las tendencias, ¿no?, de estas, tanto de la oferta y la demanda de un producto cuando yo estoy haciendo el estudio de mercado. Bueno, y también es importante mirar el tema de precios y tarifas como parte del estudio de mercado. Para esto, sobre todo, lo que ustedes tienen que saber es que para yo determinar sobre todo cuál es el precio más adecuado con el que va a salir el producto, entonces yo tengo, esto me sale sobre todo en el estudio de mercado, ¿no es cierto? Ahí me va a salir, bueno, cuánto más o menos estoy ofertando, ¿no? Entonces ahí me va a decir que para un precio tengo una determinada tasa interna de retorno, ¿no? Entonces, para un precio más bajo, de pronto yo tengo una tasa interna de retorno más alta, ¿no? Entonces, este precio sobre todo se define con el estudio de mercado, se define con las encuestas, se define con esta relación que se hace sobre la oferta y la demanda, ¿no? Luego dice los estudios de comercialización. Bueno, para hacer, también es importante, ¿no es cierto? Aparte del estudio de la oferta y el estudio de la demanda, es importante tener el estudio de comercialización. Aquí, ¿qué es lo que viene dentro de estos estudios? Sobre todo, cuáles son los canales de distribución, cuáles son las estrategias de los precios de promoción y publicidad, cuáles son las prácticas de comercialización y cuál es el esquema para comercialización del proyecto, ¿no? Entonces, por eso es importante los estudios de comercialización. Y bueno, esta es mi última lámina. Pues aquí para la realización del estudio de mercado, sobre todo, ¿no es cierto?, se requiere muchos elementos para investigar. Dentro de estos elementos también se encuentran los costos de producción, ¿no? Porque después yo cuando estoy haciendo el estudio de mercado para determinar, para poder hacer mis proyecciones, yo necesito esto, ¿no? Entonces aquí lo que yo necesito dice que para la preparación del estudio de mercado necesito primero necesito preparar el estudio de mercado, luego necesito obtener la información, ¿no es cierto? Si este es por fuentes primarias o secundarias,
Luego también es importante las entrevistas y la preparación de encuestas, ¿no es cierto?, para poder hacer mi estudio de mercado. Diseñar la muestra, ¿no? Yo les decía, para diseñar la muestra es importante aplicar unas ecuaciones para saber si la muestra es a qué cantidad de población es la que yo voy a estudiar. Y finalmente tengo el análisis de la información y bueno, y tengo las proyecciones de ventas basándose en la demanda, ¿no? Entonces aquí, con toda esta información, ¿no es cierto?, más mis costos financieros, mis costos de producción, yo saco el precio, ¿no es cierto?, al que yo voy a vender el producto en el mercado. Bueno, como ya es hora, ¿no es cierto? Estamos sobre el tiempo. Entonces, yo lo que quiero es, bueno, llegar hasta aquí e invitarles para unirnos en el, ¿cómo se llama? En el webinar. Entonces, ya me están escribiendo. Bueno, esto es en 6 minutos. Entonces, tenemos 6 minutos antes de ingresar al webinar para poder... ¿cómo se llama? Para poder ingresar a esta parte. Dice... A ver, aquí me dice... Ok. Bueno, entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, pero ahora lo que hemos visto sobre todo es todo lo que tiene que ver con el estudio, con temas referentes al estudio de mercado, ¿no? ¿Para qué me sirve la oferta y la demanda? ¿Cómo yo aplico esto, ¿no es cierto? Y bueno, ahora les he dado mucha información sobre todo sobre el camino, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuáles son los elementos más importantes para yo poder hacer un estudio de mercado? ¿Para qué me sirve eso? Para estimar, ¿no es cierto?, si mi proyecto es viable o no es viable. Entonces, si no es viable, me sale un TIR, una tasa interna de retorno muy baja, mi producto no se va a poder posicionar en el mercado. Entonces, ¿para qué voy a hacer esa inversión, ¿no? Entonces, por eso es importante esto. No sé si alguien tiene alguna pregunta primero del tema que acabamos de ver. Si no... si no tenemos una pregunta, entonces, bueno, me habían pedido unos minutos antes para hablar de la tarea. Entonces, lo que les menciono con relación a esta tarea, este proyecto o esta propuesta de actividad práctica, ustedes la tienen que hacer durante todo el semestre, ¿no es cierto? Y hay que presentar toda la matriz llena. Esta matriz se encuentra en la plataforma PAO. Ahí dice guía de actividad práctica. Esto es lo que te toca llenar. Entonces, ¿qué es lo que hay que llenar allí? Hay que llenar allí nuestras propuestas, ¿no? Entonces, ya muchos estudiantes han puesto cuáles son sus propuestas, cuáles son sus planteamientos de temas relacionados con economía. Entonces, unos van a hacer análisis de datos, ¿no es cierto? Análisis de la pobreza, análisis, qué sé yo, del impacto del paro. O sea, hay todos este tipo de proyectos que lo están planteando. Hay otras personas que han planteado que van a hacer, sobre todo, cómo, por ejemplo, puede salir un producto, puede ser rentable un producto o no. Entonces, como ese es un poco el planteamiento que se tenía entonces allí. Lo que mi sugerencia, ¿no es cierto?, ahora que vimos el estudio de mercado, es que para ese tipo de propuestas o proyectos pueden hacer, ¿no es cierto?, una metodología enfocada en el estudio de mercado, en esto que hemos visto, para poder, qué sé yo, sacar el negocio adelante, ver si funciona un determinado negocio de acuerdo a sus propuestas, ¿no? Ahí está, ya había mencionado, ¿no? Entonces, eso les quería comentar. Bueno, ahí está levantando la mano el compañero Jonathan, por favor. Sí, le escucho. Profesor, una pregunta. Disculpe, ¿este trabajo que es hacer individual o en grupo? ¿Cómo sería de hacerlo? Ya, este trabajo lo pueden hacer individual o en grupo. Depende, o sea, si es que su trabajo es muy potente, tiene sentido lo que están planteando. Por ejemplo, si van a hacer algo muy importante, van a hacer una investigación donde van a levantar datos, pueden hacerlo en grupo, pero si no, si solamente es una propuesta, entonces no justificaría, tendrían que hacerlo individual, ¿no? Depende, ¿no? De cuál sea el tema que ustedes han planteado. Entonces, de pronto ustedes ya me han planteado temas. Yo lo que voy a hacer es calificar estas propuestas. Ninguna le voy a calificar por el tema que propone, sino por cómo le explico. Primero, porque me presente, ¿no? Entonces, si me presenta, por ejemplo, ya en esta parte tendría
¿cómo le explico? Tiene una buena nota, ¿no? O sea, si le pongo 10 si es que está bien escrito, ¿no? Entonces, si no está bien escrito, entonces yo le voy a poner ahí una observación que por qué le pongo tal nota. Entonces, eso yo voy a calificar hasta el domingo. Los que no han presentado todavía, como es una propuesta, es una planificación, es un primer borrador, entonces allí podemos cometer errores, me refiero en el planteamiento, y estos van a ser corregidos obviamente cuando yo les dé mi criterio, ¿no? Más o menos de qué es lo que podrían hacer, y así vamos corrigiendo hasta que tengan ya lista la propuesta hasta el final del semestre. De eso se trata todo. Eso, con relación al tema, yo lo que he visto es que ya han presentado muchas personas. Los que no han presentado lo pueden hacer, o sea, sí, no importa, o sea, sigan subiendo el trabajo, igual sale que está con algunos días de retraso, eso yo no califico, solamente que les permite que ustedes puedan subir sus tareas, no hay problema, lo pueden hacer todavía. Yo, como les dije, yo ya voy a pasar notas, ya si paso notas va a salir reflejada en la PAU que de pronto no ha presentado esta tarea, entonces tienen chance de hacerlo hasta este domingo, máximo, porque yo el Magister, domingo ya en la noche ya paso nota, ¿sí? Magister, una consulta. Por ejemplo, yo subí mi tema, ¿no? Pero ¿cómo puedo saber si está bien o está mal? ¿Usted será posible que nos pueda mandar, por ejemplo, Katy, te falta esto, está mal, o haga Claro, esto? ¿Usted nos puede de ir eso se trata corrigiendo eso? sí, de eso se trata la retroalimentación. Entonces, la retroalimentación ustedes la van a ver en ¿cómo se llama? En las observaciones que les vaya poniendo, ¿no? De sus trabajos. Entonces, eso lo voy a hacer ya algunos ya les he mandado observaciones, entonces a los demás ya les va a ir llegando su observación respectiva. Entonces, ¿cuál es la idea de la observación? Es que puedan corregir y puedan presentar un trabajo adecuado al final. ¿De acuerdo? Ya, muchas gracias. Bueno, entonces yo ahora lo que les voy a pedir, ¿no es cierto? Siendo las 7 de la noche, no, todavía no salgan de la clase, sino mientras estamos en clase, ¿no es cierto? Tratemos de entrar. Bueno, algunos están por celular. ¿Cuántos? Levanten la mano, ¿cuántos están por celular? Está en la compu, profe. ¿Perdón? Bueno, entonces los que están con celular de pronto se van a desconectar, ¿verdad? Entonces, verán, lo que yo voy a hacer es todos empecémonos a conectar. Los demás que no están con celular permanezcan en el Teams. Entiendo que los demás van a tener que desconectarse del Teams para conectarse al Zoom. Entonces, yo lo que les pido es que en este momento hagamos el ejercicio. Entonces, yo les voy a observar ¿cómo se llama? En el Zoom, ¿no? Los que están allí presentes, entonces, para poder interactuar, ¿no? En esta actividad que ha hecho la carrera de Administración de Empresas. Entonces, miren, el tema de la materia, que con esto cierro, vamos a tener que, ¿cómo se llama? Leer, revisarla, ¿no es cierto? Este tema de los estudios de mercado, y van a tener un trabajito, ¿ya? Van a hacer un trabajito para la siguiente clase. Yo les voy a dar las instrucciones máximo hasta mañana o el sábado de tarde, les mando las instrucciones de qué es lo que hay que hacer. Esa es la idea un poco. Entonces, ahorita entremos al Zoom. Les voy a presentar en la pantalla. Les voy a presentar a dónde tenemos que ingresar, ¿no? Si están viendo la pantalla, entonces tenemos que entrar todos y todas al Zoom. Esto que dice, a este código, ¿no? Que dice 833. Entonces yo también me voy a anotar el código porque voy a ingresar a través de mi Zoom. Entonces al 833 7114 9988, ¿no? Usted ahí pone el código cuando entre en el Zoom y luego le pide la clave que dice 090280. Entonces ahorita lo que voy a hacer es, voy a salir de aquí para copiar. Ya, y también puede entrar ¿cómo se llama? Por el código QR, ¿no? Que es más fácil para las demás personas. Yo como voy a entrar voy a entrar ahorita también por mi celular al Zoom. Entonces, yo lo que les pido es que todos ingresemos. Esto va a ser una charla muy importante. Claro que van a hablar de la bolsa de valores. Va a ser algo importante para su aprendizaje. Entonces, ya.
A ver, les voy a pasar el link. Mejor, ya tengo el link. Les voy a pasar el link. Es mejor que estar por esta vía. Un segundo. Dice, Sí. ya les pasé el por celular, salimos para empezar a Zoom. Ya, les voy a pasar el link, ¿no es cierto? Entonces, ahí las personas que de pronto están en, ¿cómo se llama? Que están en Zoom, están en Teams y tienen que salirse ya al momento de que les pase el link, ya solamente se van a juntar. Un segundito. Se copia el vínculo, listo. Entonces, y ahorita les copio aquí y todos entramos, ¿no? A ver, en el chat. A ver, aquí está el chat. Ok. Ya, entonces aquí ya les pasé el link. A ver, compañero Belis, ¿se encuentra presente? Perdón, compañera Belis Alison. Ya, entonces verán, yo lo que les voy a pedir es que todos entremos al Zoom, entonces al Zoom en este momento para poder entrar a esta actividad. Yo también yo en cambio lo voy a hacer por el código QR. Yo también puedo entrar por aquí. Profe, ya están en otra reunión hablando. Una pregunta, una vez finalizada la lección, ¿ya termina la clase del día de hoy o tenemos que volvernos a conectar aquí? O sea, lo que vamos a hacer es, nos vamos a conectar al Zoom. Entonces yo voy a estar pendiente de que todos estén. Todavía no estamos todos ingresados. Ya. Ya empezó la actividad. Sí. Entonces aquí ya les voy viendo, ¿no es cierto? Aquí yo ya estoy en el Zoom. A través del link que ya les pasé. Entonces, por favor, intenten ingresar al link que les compartí. Para poder escuchar en el Zoom. Profe, pero ahí hay otra reunión, ahí me compañeros nuestros. No, a ver, en el link que les mandé ya están en el, claro, es otra reunión. Esto, les comento, lo que vamos a hacer Hay ahorita, más personas. Hay 2 reuniones, profe. Claro, este es un webinar, se llama un webinar esto. Esto es, ahorita están todas las personas del instituto están ahorita en este Zoom. Todo. ¿Ya? Está bien. Todo el instituto. Entonces, ahorita nuevamente les voy a presentar. Entonces, ustedes pueden poner en el chat. Yo lo que les pido es que pongan en el chat, ¿no es cierto? Que son de economía o que son de administración de empresas de primer semestre. Ustedes pueden hacerse presentes allí porque van a tomar muy en cuenta la participación de las y los estudiantes. Entonces, Se nos desconectamos de aquí entonces para poder escuchar en el Zoom, ¿ya? por supuesto, pero yo lo que, si alguien tiene problemas, bueno, los que tienen problemas en ingresar todavía, voy a estar pendiente por aquí, ¿ok? Los demás, entonces, yo lo que les pido es que se identifiquen en el Zoom que son de esta clase para poder yo tomarles en cuenta, ¿sí me entienden? Porque aquí están registrados en la lista, pero me han pedido que les verifique que ustedes están presentes en la reunión. Entonces, en el chat, por favor, poner en el chat del Zoom, ¿sí? Muchas gracias, estimado Carlos, por registrarse. Bueno, a los demás les invito. Entonces, yo también me voy a desconectar mi audio y mi cámara. Voy a estar al 100% en esta reunión y les voy a estar mirando por el chat del Zoom y por aquí la asistencia por el Zoom, ¿no? Muchas gracias, compañeras, compañeros. Y bueno, cualquier pregunta estoy atento por aquí si alguien necesita algo.
Este es solo un aviso adicional para las personas que todavía están aquí. Vamos a hacer como trabajo para la siguiente clase, sobre todo vamos a escribir como un ensayo chiquito de lo de esta charla de hoy. Ya más que todo, cuál ha sido el aprendizaje, ¿no? Entonces, yo les voy a dar las indicaciones por la plataforma. Eso nomás, perdón, y adelante, sigan nomás de la charla.